Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 11 de mayo. Mañana miércoles 12 y el jueves 13 de mayo se vacunará al personal de salud de hospitales públicos del Gobierno del Estado de Yucatán y del Gobierno Federal que no han recibido la dosis contra el coronavirus. La vacunación será en el módulo ubicado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Del martes 18 al jueves 20 se vacunará al personal de salud de clínicas y hospitales privados. La sede de esta vacunación será la Canaco Mérida. Hoy, martes 11, inició la aplicación de las vacunas contra el coronavirus para personas de 50 a 59 años de edad en los siguientes municipios: Tecash, Ticul, Izamal, Peto, Maxcanú, Tixcocop, Temozón, Espita, Motul, Umam, Buxots, Junucmá y San Felipe. El lunes 3 pasado comenzó el proceso de vacunación contra el COVID en personas de 50 a 59 años de edad de los municipios de Valladolid, Tizimín, Canacín y Progreso. Ese mismo lunes concluyó la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de 60 años en 15 municipios. Con esto suman 42 municipios con el esquema de vacunación completo, entre ellos los 21 municipios donde se aplicó la vacuna CanSino de una sola dosis. La vacunación contra el coronavirus de los maestros de Yucatán se realizará a finales de este mes de mayo. Los docentes tendrán 4 sedes para aplicarse la dosis: Mérida, Valladolid, Tizimín y Ticul. Los maestros deberán registrarse en una plataforma que se dará a conocer en los próximos días. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 138 pacientes en hospitales públicos. 33.513 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 38.242. Hoy se detectaron 50 nuevos contagios de coronavirus, 45 en Mérida y 1 en Buxots, Izamal, Canacín, Oshkushkap y Teabo. De los 38.242 casos positivos, 328 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 24.052 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 6.853, en la zona oriente 6.174, en la zona centro 2.257, en la zona sur 3.434, en la zona poniente 5.334. Lamentablemente en este parte médico informamos de 7 fallecimientos. Son 3 hombres y 4 mujeres de un rango de edad de 26 a 84 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, EPOC. 6 residían en Mérida y 1 en Chichimilá. En total son 4.115 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 476 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 138 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de un diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno Federal. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.